Hola, bienvenidos una vez más a ¿Qué dice la Biblia? Ya vamos por la lección número 8 y esta lección se titula ¿Qué dice la Biblia acerca del regalo de Dios para nuestra salvación? Y vamos a empezar de una vez con la pregunta número 1. ¿Cuáles son las terribles consecuencias del pecado? Porque es que necesitamos salvación. Vamos a ir a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la terrible consecuencia del pecado es la muerte. Vamos a la pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Vamos a ver qué nos dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Es decir, que por nosotros mismos no podemos hacer mucho por el pecado. Dice que aunque nos lavemos con lejía, ni aún así podemos quitar el pecado de nuestra vida así por nosotros mismos. Entonces, por eso es que necesitamos un Salvador. Nosotros no podíamos pagar la deuda que teníamos, pero entonces vino Jesús y pagó la deuda por nosotros. Pero recordemos, nosotros solos, no importa todo lo que hagamos, no podemos pagar la deuda del pecado. Pero con la ayuda de Jesús, ahí sí que podemos. Jesús salva entonces al pecador. La pregunta número 3 es, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Y viene ese versículo súper conocido, Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, eso quiere decir único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es cualquier vida, es vida eterna. Algunos dicen, no, es que Jesús es el que nos ama, Dios el Padre se olvidó de nosotros. No. El versículo dice que de tal manera amó Dios al mundo. Los tres, ya en lecciones anteriores hemos visto que tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios, los tres, están súper interesados en nuestra salvación y tanto nos amó el Padre que envió a su Hijo único para salvarnos. Pregunta número 4. ¿Cómo escribió Jesús su misión? Vamos a verlo en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras las dijo Jesús en la casa de Zaqueo, que él había venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto nos hace recordar la parábola muy conocida de la oveja perdida. Él nos dice que si se pierde una, ese pastor deja las 99, las deja ahí tranquilitas en el redil, ya están seguras y se va a buscar la que se había perdido. Este mundo es como esa ovejita, ¿no?, que se había descarriado. Jesús dejó todo lo que él tenía allá y se vino a buscarnos a nosotros. Y en un nivel más personal, él por una persona, por usted o por mí o por aquella persona que siente que no encuentra, que ya no tiene salvación, que ya no tiene remedio, que está en el fondo del hoyo, que ya no hay salvación para él, por esa persona vino Jesús a morir. Él deja las 99 y no es que se olvida de las 99, sino que él sabe que están seguras donde él las tiene y sale a buscar a esa persona, a esa ovejita que está en peligro, que está solita, que está sintiéndose triste en ese momento. Así que el Señor se alegra cuando nosotros volvemos a Él, cuando Él nos encuentra y decidimos aceptarlo y volver al redil con Él. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Vamos a verlo en Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos estar seguros de que Jesús, quien ahora intercede por nosotros, Él conoce lo que nosotros sufrimos. Él sabe porque Él estuvo aquí en carne propia, sufrió muchas cosas, aún más de lo que nosotros hemos sufrido. Este versículo es muy bonito porque dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Jesús se compadece de nosotros. Él nos entiende. Él no cometió pecado, pero sabe lo que es ser un ser humano. Él fue uno de nosotros y por eso nos entiende y se compadece de nosotros. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda
del ser humano. ¿Cómo fue que nos salvó? Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Todo esto que acabamos de leer y mucho más. Y fue, como dice ahí al final, fue hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Él pasó vergüenzas, sufrió dolores, como dice ahí, por sus heridas. Nosotros entonces fuimos sanados para traernos paz, para traernos salvación, para traernos vida eterna. Él estuvo dispuesto a entregar su vida para que nosotros tengamos esperanza. Pregunta número 7 y última. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios 15, 20 al 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otro pasaje, Pablo nos dice que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Ese acto que aseguró nuestra salvación fue la resurrección. Que Jesús murió, sí, sufrió, murió, pero resucitó. Eso es lo que nos asegura que nosotros, si morimos, también vamos a resucitar. Que si morimos creyendo en Él, si lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nosotros también vamos a resucitar y vamos a tener vida eterna. Saben que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo porque nosotros no tenemos con qué pagar tan grande regalo. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Con qué vamos a pagar la vida eterna? ¿Sí? No tenemos con qué pagar. Por eso, como es algo tan caro, no tiene precio, el Señor nos lo da como regalo. ¿Cómo aceptamos ese regalo? Bueno, aquí está. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo acepto ese regalo de la salvación? Ya que es un regalo y no tengo que pagar nada. Número 1, debemos creer en Jesús. Así acepto el regalo, creyendo en Jesús. Hechos 16, 30 y 31. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo tú y tu casa. Estas palabras se las dijeron Pablo y Silas al señor que cuidaba la cárcel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hubo un terremoto en medio de la noche? El señor ya se iba el carcelero ya se iba a matar, ¿verdad? Porque en aquel entonces si se perdían los que estaban en la cárcel, pues a él le iban a cortar la cabeza, así que él estaba a punto de matarse y Pablo le dijo: no, tranquilo, aquí estamos todos. Y en ese mismo momento le hablaron de Jesús y el Señor dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento él aceptó a Jesús. En ese momento entonces llegó la salvación a su casa. Número 2, ¿de qué debo hacer? Aceptarlo como único Salvador. Hechos 4:12. Y en ningún otro, dice la palabra de Dios, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que puede ser nuestro Salvador es Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Entonces, número 2, ¿qué debo hacer? Aceptarlo como mi Salvador personal. Eso es algo personal. Usted debe aceptarlo, yo debo aceptarlo. Y número 3, abrirle la puerta de nuestro corazón. Es decir, permitirle que entre en nuestra vida y haga los cambios que tenga que hacer, que necesitemos hacer, que nos ayude a ser como Él quiere que seamos, que nos vaya transformando y que así seamos una nueva criatura. Como nos dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que queremos como cristianos. Pero ¿cómo lo logramos? Abriéndole la puerta de nuestro corazón a Jesús. Miren lo que nos dice Apocalipsis 3:20. Es un versículo muy conocido. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero que Jesús cene conmigo, que esté conmigo aquí en mi casa, en mi hogar, que traiga bendición a mi hogar. Entonces yo le abro la puerta de mi corazón, de mi vida. Y así, poco a poco, cuando nos damos cuenta, estamos siendo
nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús, lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal y le hemos permitido que entre a nuestra vida, a nuestro corazón. Espero que digan conmigo: creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. Espero que ese sea el anhelo de cada uno de nosotros, que recibamos ese hermoso regalo de la salvación. Mi papá siempre dice que la salvación es gratis, pero no porque sea gratis significa que es barata. Costó la sangre del Hijo de Dios, costó la vida de nuestro Salvador. Por lo tanto, no despreciemos ni pisoteemos ese hermoso regalo que el Señor nos ha dado de la vida eterna. Aceptémoslo como nuestro Salvador personal, recibamos ese perdón que Él quiere darnos, permitámosle que Él haga los cambios que tenga que hacer en nuestra vida. Entreguémosle nuestra vida y nuestro corazón a ese Salvador que tiene tan gran amor por nosotros, que estuvo dispuesto a entregar su vida por usted y por mí. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!